pasándola con estos calorones. Prensa vendida. Buena parte de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales son dóciles ante el poder y esto se explica por distintas variables. Una de ellas es que en los medios de comunicación mexicanos ha prevalecido históricamente la idea empresarial sobre su función social y tal prioridad los ha determinado para definir sus contenidos. Es decir, no hay la suficiente inteligencia para hacer de una función social un negocio empresarial que vaya más allá, que se deslinde, que rechace o que ignore simplemente los favores del gobierno. Desde la década de los 60 hasta la fecha, es decir, desde hace más de 60 años, los medios han dependido sobre todo de la asignación de publicidad del gobierno federal. Desde luego, hay excepciones, pero estas son las menos. Se remiten, vamos, ni siquiera a la revista Proceso, que en los libros que dejó escritos Julio Scherer hablaba de cómo los principales problemas económicos que tenía la revista cuando nació fueron solventados por funcionarios del gobierno de José López Portillo, aunque en efecto, años después y con inversiones empresariales diversas, fue estableciéndose un grado de independencia muy importante en la revista Proceso. Y también hay que citar al diario Reforma, cuyos ingresos del erario no representan, y qué bueno, más del 10% de sus ingresos totales, de tal suerte que, aunque haya caído dramáticamente sus ingresos por ese concepto, Reforma eso ha sido un proyecto empresarial viable, a diferencia de otros medios de comunicación. El caso es que al ser el gobierno el dueño de la cartera y en los años 60 y 70 lo fue también del papel para hablar de la prensa, pudo definir la oferta noticiosa de los medios. El gobierno pudo definir la oferta noticiosa de los medios. Televisa nació en 1973 y para significar el formidable negocio que ha sido, determinó sus contenidos de acuerdo con los parámetros oficialistas de aquel entonces, definidos a caballo, quiero decir, entre el nacionalismo y el presidente Luis Echeverría, que entonces se creía él y así se lo hacían ver en todos los medios de comunicación, el Mesías del país y el representante, lo que voy a decir es textual, de la cuarta transformación que este país, que México tendría. Dije cuarta transformación tal cual, así, y de eso hablaba Luis Echeverría, el licenciado Luis Echeverría Álvarez. No exagero. Así tal cual, y cualquier disidencia era aplastada, como pasó con el diario Excelsior, dirigido por el ya mencionado Julio Scherer García, y sin que este diario fuera un modelo tampoco de virtudes de periodismo independiente, aunque, eso sí, desafió la unanimidad promovida por el gobierno de aquel entonces, que no aceptaba ningún tosido. Los medios bien portados recibían papel barato y jugosos contratos publicitarios. Por ello, por ejemplo, el viejo Heraldo de México, aunque también lo mismo sucede con el actual Heraldo de México, Novedades de aquel entonces y el Universal de aquel entonces, por citar algunos diarios, fueron empresas muy rentables independientemente de la cantidad de lectores que tuvieran. Y rentables implica cantidades millonarias. En la radio pasó lo mismo. Pero la transición política iniciada en 1977 fue modificando muy poco, pero poco a poco, ese panorama. Al monopolio televisivo le sucedió un duopolio al surgir Televisión Azteca, que con el favor de los medios públicos, que eran gacetillas aburridas del gobierno, concentraron también sus dueños, Televisión Azteca y Televisa, fortunas y poder, sin duda. Un poder fáctico, vale decir, un poder no regulado que junto con los negocios los convirtió también en actores políticos. Por eso ustedes recuerdan muy bien cuando el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, dijo que Televisa era un soldado, era priista y un soldado del presidente. Surgió la revista Proceso y el diario 1+1, y que
de ese mismo, en 1985, tras una escisión de sus trabajadores, dio lugar al nacimiento del periódico La Jornada. A ello hay que agregar que otros esfuerzos editoriales de los 60, de los 70, como Plural, que más tarde, en los 80, sería Vuelta, y Nexos en esos mismos 80, fueron los que le dieron un rostro distinto. Ya luego ustedes saben, Vuelta desaparece con el fallecimiento de Octavio Paz y da paso a la revista Letras Libres. En la radio también se notaron los cambios. Hay que recordar MBS y Grupo Monitor, por citar dos casos. Desde luego, la audiencia más avesada ya registró que salté en unos segundos de mediados de los 80 del siglo pasado a los primeros años del presente siglo. Y es que no haré un recuento exhaustivo. A los interesados les remito a mis libros La borrachera democrática de los diarios, que yo solo tengo un ejemplar, hay copias o fotocopias para ustedes, y Chiapas, la guerra en el papel, de los que solo tengo ya 2 ejemplares. Además, también los remito a la hemeroteca de la revista, etcétera, que también ha tenido un papel relevante desde mediados de los 90 hasta la fecha. Quedémonos con esto entonces. En regímenes autoritarios, los gobiernos alientan una oferta única entre los medios de comunicación. Lo hacen a través de presiones a sus dueños, o sea, les recortan o les cortan el flujo de publicidad. Los persiguen fiscalmente o les obstaculizan otros de sus negocios en el caso de que los tengan. Si se portan bien, es decir, si difunden lo que el gobierno quiere y sin chistar, o callan y distorsionan todo aquello que le puede perjudicar al gobierno, entonces los incentivos son evidentes: aumento de los recursos de publicidad, aliento a sus negocios de los empresarios de los medios y dispensa de sus compromisos fiscales. No paguen, no pasa nada. Todo es con cargo a los ciudadanos. En esa órbita hay una connivencia innegable. El medio apoya al gobierno y este corresponde al medio. Además, ese medio de comunicación tiene un vasto menú para relacionarse y apoyar a políticos de diferente nivel y región. Y entonces multiplica los negocios. Yo apoyo al presidente municipal de esta área de Durango, al de Veracruz, al de Zacatecas, Chiapas, Nuevo León, Morelia, y con eso también multiplico los panes, quiero decir, las órdenes de inserción publicitaria. Por eso ustedes notan que Excelsior es uno de los medios más condescendientes en este espacio. Casi no aborda los temas que le pueden incomodar al propio presidente. Y ven ustedes una dicotomía entre un periódico aquiescente y aplaudidor para el presidente de la República y un director que en Twitter es uno de los principales referentes de crítica al presidente de la República, y queda muy claro que la definición de los contenidos de Excelsior está dispuesta por sus propios dueños, que además hacen negocio no solo con la cuestión publicitaria, sino con otros múltiples negocios de los señores Vázquez. Eso es importante decirlo para quien hace unos minutos nos comentaba a nosotros que solo había 3 medios de comunicación que recibían los favores del presidente. Sí, en el terreno de la publicidad, pero en algunos otros terrenos, Milenio, SDP, Noticias o el ya mencionado Excelsior, también tienen distintos negocios. Y digo Excelsior y podría mencionar a El Heraldo de México, por no citar a La Jornada, que tiene como propietaria a Carmen Lira Sade, comadre del presidente López Obrador, madrina del hijo del presidente López Obrador, que ha recibido poco más de 715 millones de pesos en lo que va de la administración presidencial, de tal suerte que terminando esta gestión presidencial, muy probablemente estará rebasando de sus ingresos La Jornada más de 1,000 millones de pesos, una cantidad que es estratosférica y que por supuesto se anima con el tratamiento informativo que como gacetilla publicitaria del gobierno ha hecho este medio de comunicación. De tal suerte que según el sapo es la pedrada y el presidente de la República sí distribuye esos ingresos.
Desde que inició en el cargo, el presidente arremetió contra la frágil democracia construida hasta ese momento. Uno de los golpes fue contra los medios. Disminuyó el gasto publicitario y ese en principio es una buena noticia. Podemos estar ustedes y nosotros de acuerdo con eso. Por ejemplo, hasta 2018 el gasto en ese rubro tuvo un aumento exponencial hasta llegar a los 20,000 millones de pesos en un sexenio. Pero López Obrador no promovió una ley de asignación de aquellos recursos, sino que los comenzó a distribuir de manera arbitraria para castigar a unos y premiar a otros, como el portal, ya lo dije, SDP Noticias, que dirige el empresario, que no periodista, Federico Arreola, igual que a Televisa y a TV Azteca, además, claro, de la jornada a la que ya he mencionado. Y aunque sea de paso, hay que decir que no en todos los casos López Obrador fue agradecido con los medios que lo impulsaron y por ello otro sitio digital, ustedes lo conocen, Animal Político, dirigido por Daniel Moreno, endureció sus contenidos contra el presidente, tanto que ayer fue capaz de informar sobre una campaña negra contra Ricardo Anaya durante 2018, cuando ese mismo portal Animal Político fue parte de esa campaña negra, como diría Alejandra Escobar. Hay que tener la cara dura, muy dura, como para ahora publicar que hubo una empresa que llevó a cabo una campaña de fake news en contra de Ricardo Anaya, cuando ese mismo medio formó parte de esa campaña de mentiras en contra de Ricardo Anaya, como nosotros desde luego en 2018 y no ahora advertimos. Los dueños y los directivos de los medios no las han tenido todas consigo en este sexenio. Al principio hicieron como siempre, tratar como un demócrata y además como un demócrata simulador a el propio presidente, cuando este es un simulador desde luego, pero un autócrata. Trataron al presidente con la vieja máxima de "ha muerto el rey, viva el rey". Y vimos cómo durante la asunción de López Obrador, en, por ejemplo, imagen, la comunicadora Yuriria Sierra se desvivía en elogios al presidente, como en aquellos viejos tiempos de la cadena televisiva. Los que tienen mi edad saben a lo que me refiero. Tanto que hasta en la forma de hablar nos remite a esos años, dada la imitación que hace Yuriria Sierra de Adela Micha en sus propios programas informativos. Pero el presidente es un troglodita, eso está claro. Pero también su mensaje fue que algunos medios se rascaran con sus propias uñas, en particular aquellos directivos que tenían el talento para hacerse amigos de los presidentes y convertir eso en negocios jugosos, jugosísimos. Incluso ser amigos del presidente del cargo, que cuando dejaba el cargo se convertían en los adversarios de esa persona porque se habían hecho aliados de Ernesto Zedillo, por citar el caso de todos aquellos medios y periodistas y analistas políticos que hicieron grandes fortunas al amparo de Carlos Salinas de Gortari, a quien después le dieron la espalda y dijeron viva el rey, junto con el propio Zedillo. Pensaron que esto podría volver a ocurrir y ya vieron que no. Eso pasó, por ejemplo, con Enrique Krause. Independientemente de los contenidos culturales de Letras Libres, una revista que considero en ese rubro como la mejor de México. Enrique Krause ha sido un extraordinario empresario y jamás hizo algo como para romper con los presidentes, al contrario. Un tema adicional es que si los medios sobrevivían fundamentalmente del erario, los lectores y la audiencia de la radio, la televisión y ahora Internet no estaba acostumbrada a pagar por los contenidos. Todo eso trataba de prender la radio, la televisión, escuchar y ver los contenidos de cultura, entretenimiento e información que las empresas decidían sin pagar un solo peso. Nada. Los diarios además salían muy baratos y el consumo principal era el deportivo. Cuando los medios se vieron obligados a apelar al público, no han encontrado la respuesta que se quisiera. Por ello, aunque el diario Reforma cobra varios contenidos, eso no implica ingresos significativos, porque además todo o casi todo se encuentra en la web y no se cobra. El Universal, ante una situación como esta, hoy día vive la peor crisis económica de su historia,
con decenas de despidos de trabajadores en todos los órdenes, administrativos, periodistas, reporteros, operadores, en una situación que es cada vez más apremiante y desgastante, tanto que se ha estado considerando también, junto con, desde luego, la definición de otros posibles modelos de negocios, la venta del periódico. Y sí, es que hay que señalarlo con mucho, y que el periódico ha sido y tenido una extraordinaria, brillante trayectoria, con mucho de lo que implica la memoria de lo más relevante por lo que ha transitado el país en todos los órdenes, de la memoria artística, de la memoria cultural, de la memoria política, y con mucho también sus colaboradores, un gran referente desde Félix Palavicini, su fundador, hasta la fecha, ha sido y colmado, por supuesto, de grandes plumas como Jorge Ibargüengoitia, no podemos olvidar, como el propio ahora José Carreño Carlón, o uno de los grandes cronistas, me parece que ya se encuentra dentro de los grandes cronistas de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón, y tantos articulistas, analistas, expertos en distintos órdenes, políticos del PRD, del PAN, antes del PSUM, del PT, en un gran crisol de la propia transición que ha tenido la historia de nuestro país, reflejada en sí mismo en los contenidos del periódico. Con ello también el propio diario ha sido parte de esta suerte de rito que les he comentado, de ha muerto el rey, viva el rey, y ser amigo del presidente en turno y abandonar la amistad que tuvo con el que ha salido. Fue también, eh, digamos, mal visto, no premiado por el propio presidente, y ahora actualmente es uno de los diarios más dañados económicamente, y que se encuentra en una situación muy difícil. Nosotros desde aquí, algunos de los colegas que nos estén viendo, les mandamos un abrazo solidario, un abrazo muy fuerte, esperando que esta situación por la que atraviesan vaya remontándose. Ojalá que sí. El presidente López Obrador tiene a la mayoría de los medios de comunicación maniatados por cualquier ruta que ustedes imaginen: publicitaria, empresarial, fiscal o incluso jurídica, como lo muestra la persecución que emprendió contra Latinus y Carlos Loret. El Poder Ejecutivo venció a los actores políticos de los medios más poderosos que podían respingar o al menos dialogar con los mandatarios. Lo paradójico es que entonces, como ahora, nosotros vemos sus contenidos de acuerdo con los cálculos empresariales y políticos de los dueños. Es entendible que esperen mejores tiempos para desplegar mejores contenidos, aunque más o menos llevamos 60 años esperando esos mejores tiempos. Si nos ponemos optimistas, estos tiempos obligarán a los medios a voltear a las audiencias. Pero si nos ponemos pesimistas, debemos decir que lo que ahora mismo está ocurriendo es que la prensa está vendida, doblegada o intimidada por el poder presidencial. La mayoría, sin duda, está teniendo esa actitud. Por ello, a través de esa prensa, radio, televisión, portales, las audiencias no se enteran del desastre que vive el país. El problema para esos medios de comunicación es que cada día no solo se erosionan sus propias finanzas, sino que cada día que pasa se hunden en el descrédito, en el que confieren las personas de carne y hueso como ustedes, que son los que nos están viendo. Aunque también esos empresarios apuestan, como lo han hecho proverbialmente, tradicionalmente, históricamente, a la falta de memoria de la gente, a que esto se olvida mañana,
a que sus silencios vergonzosos de hoy serán olvidados mañana, a que sus distorsiones informativas de hoy no contarán en el archivo de la memoria colectiva, y a que entonces, habiendo pasado según ellos el aluvión que creen que va a pasar, vuelvan a emerger y así evitar en este lapso la propia furia presidencial. Están haciendo sus cálculos y hay que comprender en esta diversidad de maneras que cada uno de nosotros tenemos para enfrentar la realidad, lo que ellos están intentando. Nosotros en etcétera, o yo en lo personal, solo signo el hecho. Y el hecho es que hoy, y si mañana se olvida, no sé, pero hoy están sometidos al presidente de la República y también expuestos a la desconfianza de los ciudadanos, porque ahí no se están informando. Pero el gobierno y esos medios que agachones solo piensan en sus ingresos y no en el sentido informativo, no contaban con la existencia y el poder que potencialmente tienen las redes. Y aquí es como tenemos que cerrar la pinza. Si en los años 60 y 70 los medios de comunicación podían ofrecer una sola versión, podían ocultar noticias, podían distorsionar los contenidos, todo ello al gusto del cliente, del mandamás, del rey, del presidente de la República, que así entonces correspondía con estos medios y sus grandes negocios a través de la pantalla televisiva, a través de la radio o el cuadrante y a través de la prensa. Los grandes varones de la televisión, de la radio y de los periódicos. Pero lo que no contaban ni cuenta el propio presidente de la República es que estamos inmersos en un terreno digital amplio, diverso y heterogéneo y con una sociedad, o al menos hay que subrayarlo, con una porción de la sociedad que tiene un grado de madurez ciudadana mucho mayor que el que existía en los 60s o en los 70s. Y entonces ahí se encuentra para el gobierno y para los medios con distintos intereses uno de los principales obstáculos, de los principales óbices que tiene el proyecto de transformación autoritaria del presidente. Porque hemos hablado y mucho de las potencialidades y de las cualidades que tiene el Instituto Nacional Electoral y todos aquellos órganos autónomos que son y representan un contrapeso al gobierno de la República. Pero poco hemos hablado del otro contrapeso importante que hay en la actualidad y que es justamente los ciudadanos o esa porción, reitero, de ciudadanos informados que ocupan a las propias redes sociales y que es un sector, porque hablaba hace unos minutos de YouTube como uno de los principales temas, el colchón que a mí me gusta para dormir. Me estoy refiriendo a un sector informado, a un sector que encuentra aquí una alternativa en distintos canales informativos y editoriales, sean periodísticos o no, hicieran simplemente el ejercicio de una libertad de expresión, con todas las ventajas y con todas las desventajas que eso determina. Entonces, si antes se podía delimitar qué podían consumir los ciudadanos, con los medios tradicionales ahora también. Pero los ciudadanos están buscando otros espacios y gracias a eso se abre la información. Por eso ustedes han visto que en los medios de comunicación, ¿cuál? Vámonos por orden alfabético. Excelsior. Por eso ustedes han visto que Excelsior no habla de la Guardia Nacional que agredió a 3 jóvenes estudiantes y mató a un joven e hirió a una mujer, jovencita. Por eso ese tema no se aborda. Por eso la mayoría de los medios de comunicación hablan del aplauso enorme que tuvo el secretario de Gobernación como para apuntalarse como un candidato a la presidencia. Por eso los medios de comunicación no hablan
más que de números y cifras de lo que representan los más de 114,000 homicidios que hay en la actual administración, pero no hablan de historias, de las familias rotas, de la impunidad, de eso no hablan. Vamos, ¿cuántos medios de comunicación están hablando de la persecución política que ha tenido Rosario Robles, que en estos momentos en Twitter está anunciando una nueva persecución política de parte del titular de la Fiscalía General de la República, Gertz Manero? Pero si ella fuera todavía titular de Sedesol o de cualquier otra dependencia y tuviera en sus manos la cartera de medios de comunicación y publicidad, el comportamiento de los mismos sería otro. ¿Por qué no hablan de la persecución política de Loret? ¿Ustedes lo han notado? Fuera del Universal, que es un espacio en donde escribe el propio Carlos Loret, y de etcétera, y algunos canales de YouTube, ¿quién ha hablado de eso? ¿En qué momento ha expresado su solidaridad Milenio? Excelsior, El Heraldo de México, La Crónica, La Razón, El Imparcial, El Norte. En ninguno. Carmen Aristegui ha expresado su solidaridad con Carlos Loret. Carmen Aristegui no ha expresado su solidaridad nunca con nadie. Ninguno de estos medios de comunicación informan sobre eso. Y el tema que ustedes digan, pueden darse cuenta con toda claridad que los medios de comunicación lo omiten, lo dicen chiquito, así poquito, no se vaya a enojar el presidente, con balbuceos, o lo omiten o lo distorsionan y se quedan calladitos. Pero todos sabemos del crecimiento de la violencia que hay en el país. Y todos sabemos de la falta de medicamentos porque todos lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Y los medios de comunicación tradicionales, ya sea que difundan en impreso o que en la televisión y en la radio, se están disociando justamente de esas vivencias, de estas situaciones que nosotros estamos viviendo permanentemente. Y entonces es como estos medios de comunicación digitales y alternativos están representando aquí un contrapeso. Por eso vale la pena terminar este editorial justamente así, entendiendo que estos espacios digitales son aquellos que puede ocupar la madurez ciudadana. Por eso nosotros apelamos a esa madurez ciudadana. Por eso nosotros apelamos a ustedes. Creemos que en la conformación de ese contrapeso, para estar bla, bla, yo soy el INE, todos somos Loret, todos somos Lorenzo Córdoba, todos somos el INE, y dejemos el activismo de computadora para asumir nosotros mismos nuestro propio papel. Como medios, informar, con la mayor entereza posible y sobriedad. Hagamos un trato, reforcémoslo, ampliémoslo, amplifiquémoslo. Y ustedes, replicando información, acudiendo a la misma, exigiendo a los medios contenidos, exigiéndonos a nosotros precisión. Porque aquí eso es lo que sí cabe, el debate enterado, no el dicterio ni el insulto. Por eso así es que terminamos con ustedes. Apelamos a ustedes. En ustedes está la conformación de un posible contrapeso. Ese es el editorial del día de hoy. Vamos con sus comentarios. Son las 8 de la noche con 53 minutos.